Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. En este día voy a comenzar, lo he tenido en mi corazón en este año, trayendo ciertas enseñanzas que son vitales para cada uno de nosotros, aunque muchos deben ya requete saberlo, pero para beneficio de algunos hermanos que yo sé que nunca han oído una enseñanza y menos como la voy a dar hoy. Viendo yo muchas predicaciones que algunas veces uno oye, me doy cuenta de la gran ignorancia que existe en el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios le dice amén a cualquier cosa. Basta con que la persona que lo esté diciendo tenga algún nombre o sea famoso o tenga carisma. Puede decir cualquier disparate y la gente le dice amén. Y tenemos un evangelio no fundamentado en las Escrituras, sino un evangelio emocional. La gente va a la iglesia para ser emocionado, no para ser instruido. Pero algo que tenemos que saber es que cuando tenemos luchas y tenemos espirituales, no podemos tratar de ganar las batallas con emociones, diciendo, el domingo dancé, el domingo hablé lengua, el domingo me revolqué por el suelo, el domingo me oraron y caí al suelo. Todas esas cosas son buenas, pero no crean fundamento. Y lo que le dio la victoria a Jesús en su tentación fue el conocimiento de la palabra. Aunque él era la palabra en vida, pero él combatió a Satanás diciéndole, escrito está. Y lamentablemente tenemos muchos cristianos que no saben ni dónde están parados, ni saben quiénes son. Si yo en esta mañana le digo a ustedes que yo nunca me he enfermado, ni he sentido, ni he tenido ningún dolor, ¿qué usted diría? ¿Que soy un embustero? Oye, pero contésteme, yo estoy hablando con ustedes. Ahora, si yo le digo, eso depende de a quién yo me refiero. Porque yo no soy este estuche que ustedes ven aquí. Yo soy el que está dentro. Y ese nunca se enferma. Se enferma el cuerpo, pero él nunca se enferma. ¿Ok? Y estoy pensando con esto porque quiero que usted salga de aquí en esta mañana con una conciencia de quién es usted. Porque algunas veces la religión nos condiciona de que somos carne, y sí tenemos carne, pero cada cristiano tiene que desarrollar conciencia de que es un espíritu. Cuando una persona muere, inconscientemente la mayoría de la gente religiosa y aquellos que rezan dicen que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar, ¿sí o no? Porque inconscientemente, no es que lo tiene revelado, inconscientemente ellos saben que la persona que está en el féretro no es la persona, que la persona ya salió de ahí. Lo que vemos aquí es el estuche, el cuerpo. ¿Ok?
Ahora, porque es bien esto es importante, porque si usted quiere vivir una vida espiritual y conocer cómo es que trabaja el enemigo, usted tiene que tener conocimiento de quién es usted. Usted no es un mero religioso. Usted no es un mero que pertenece a una denominación. Tal vez se sienta orgulloso de ella sin saber quién es usted. Antes de yo comenzar, yo quiero recomendarle que, porque esto tiene que ver con este libro que yo escribí hace un tiempo, que se titula Somos una nueva criatura o una nueva creación en Cristo. Y aunque usted no lo crea, hay miles y miles y miles, y por decir millones de cristianos que desconocen que son una nueva creación en Cristo. Cuando yo comencé en el Evangelio, cuando se hablaba sobre una nueva criatura, lo que pensaban era en ropa, en pelo y en barba. De modo que si te lo citaban, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene que dejar las pantallas, tiene que dejar esto, ya no te puedes maquillar, tiene que verte feíta. Y a eso ellos le llamaban una nueva criatura. Y una nueva criatura no está hablando de conducta, aunque una persona cuando es una nueva criatura, su conducta se supone que cambie. Pero es mucho más que eso. Y si usted no tiene revelación de quién es usted, usted se va a convertir solamente en un mero religioso que lleva una rutina, una liturgia, sin saber lo que está haciendo. Y así hay miles de cristianos sentados en la iglesia que no saben quiénes son. Pero yo quiero que en esta mañana sembrarte la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Amén. Póngase de pie un momentito. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será renovada por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. Y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y vamos a establecer algo sumamente importante. Usted tiene que conocer de qué se compone su ser. Usted tiene que conocer que usted no es lo que usted ve en el espejo. ¿Ok? Y esto por lo menos le da una esperanza a las personas. Si usted se cree que es feíto, pues mire, usted no es así. El verdadero usted es el que está dentro. Ese es el que le da vida a su cuerpo. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma, ahí están nuestras emociones, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, y vivimos en un cuerpo. Cuando usted muere, lo que nosotros le llamamos muerte es separación del cuerpo. Su espíritu se va de su cuerpo y su cuerpo sin el espíritu no tiene vida. Amén. Pero usted sigue vivo. Y usted estará donde usted escogió estar, aquí en la tierra. O escogió estar con el Señor o escogió estar con el diablo, uno de los dos, pero no te vas a quedar dando vueltas por ahí, ni en el limbo, nada de esas cosas existe. Ni tampoco tenemos un paraíso ahora, el paraíso ya no está abierto para los cristianos. Usted va directamente ante la presencia del Señor. Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Amén.
Y la gente inconscientemente religiosa, se puede morir un pecador empedernido y rápido lo envían para el cielo diciendo que está en el seno del Padre. Pero eso, lo que enseña la Escritura no es así. En el seno del Padre estarán los que escogieron y sirvieron al Señor. De ahí en fuera, la Escritura no te dice que vas a estar con el Señor. Ok. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, que se compone de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El desarrollo de cada persona que acepta a Jesucristo, cuando viene a Cristo, lo primero que recibe es un espíritu nuevo. Viene a ser hecho una nueva creación, una nueva criatura. Ahora, hay un proceso de santificación y de renovación de nuestra mente. Usted se convierte al Señor, muchos tienen la experiencia de tener que, de ver el cambio. Yo, por ejemplo, cuando yo me acepté al Señor ese día, cuando yo salí, yo veía los colores totalmente diferentes. Algo, parece que como si me quitaran una catarata. Y empecé a ver las cosas claras. Yo no sé cuántos tuvieron la experiencia esa así, que vieron qué pasó conmigo. Pero algo que usted tiene que comprender, que aunque usted recibió un espíritu nuevo, una nueva naturaleza, conforme a la naturaleza de Dios, su mente está programada conforme al mundo, a pensar como el mundo. Y su mente tiene que ser renovada para que usted piense como Dios piensa, no como piensa el mundo. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de los cristianos que están sentados en las iglesias no tienen su mente renovada. Tienen su mente renovada con religión, con liturgia, pero no con la palabra de Dios, no con el conocimiento de lo que dice las Escrituras. Ellos aceptan un dogma o una liturgia de como una manera de culto, como celebración, como le quieran llamar, pero su mente no ha sido renovada a verse ellos como Dios los ve y lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Y es bien importante que usted tenga conocimiento que esto que usted toca aquí, no soy yo. Este fue el estuche que Dios me dio para yo militar aquí en la tierra, pero yo soy el que estoy dentro. Amén. Y el día que usted muera, esto que usted ve aquí, esto se va a deshacer, pero el que está dentro permanece. Y ese es el que va a ir o al Señor o a un tormento eterno. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido una pesadilla? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Verdad que es bien malo? Que hasta usted se despierta hasta agitado y todo. Y eso no lo viviste físicamente, pero posiblemente espiritualmente lo viviste. ¿A cuántos de ustedes no lo han cogido por cuello? Si usted no ha experimentado eso, de que algo lo ha cogido por el cuello y usted trata de hablar y no puede hablar, solamente lo que puede usar es su mente. Yo he experimentado eso y son ataques satánicos. Y eso es en el mundo espiritual. Nosotros estamos tan aferrados y tan programados a este mundo físico, a vivir basado
en los sentidos, en lo que vemos, olemos, palpamos, que nos olvidamos, y algunas veces por falta de conocimiento, algunas veces no es que se lo olvide, que no lo tiene revelado en ellos, de que existe un mundo espiritual mucho más real que este que estamos viendo. En Hebreos dice que este mundo que estamos viendo fue hecho de lo que no se veía. No de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por Dios. Y Dios lo creó con el aliento de su boca, hablando la palabra. Y fue hecho. Dios dijo y creó. Dios dijo y fue hecho. Así es que Dios crea. Pero algunas veces nosotros vivimos enajenados de esas verdades que están aquí. No tienes que orar para que Dios te las revele, si no están aquí. Lo que tienes que estudiar y leer tan siquiera, cosa que la mayoría de los cristianos no hacen. Incluso gente que viene aquí, que yo les creo conciencia de que se instruyan en la palabra y no lo hacen. Ok, ¿somos qué? ¿Un qué? ¿Somos un qué? Y tenemos y vivimos. Ensáyelo para que se le meta dentro del sistema. Somos un espíritu. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted recibe sanidad, usted recibe, eso viene de su espíritu. Usted no sabe el poder que hay dentro de usted mismo. Que Dios te creó así. Y más esa nueva criatura que tú posees. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor de una manera real, tú fuiste creado de nuevo a la imagen y semejanza de Dios. Tu espíritu es nuevo. Has nacido de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo dice Efesios capítulo 2. Pero esas son realidades que la gente lee eso. Ah, sí, somos hechuras, pero no le ha penetrado en lo profundo de su corazón. ¿Y sabes por qué es importante? Porque cuando el diablo te ataca en lo exterior, que es el cuerpo, tú necesitas saber con qué tú cuentas. Y algunas veces nosotros andamos pidiéndole a Dios que haga cosas que nosotros las podemos llevar a cabo. Porque tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, ¿y recibiréis qué? Poder. ¿Y qué recibieron ellos? Poder. Por eso Pedro le pudo decir a aquel cojo, de lo que tengo te doy. Ellos estaban conscientes de eso. Tú no los ves a ellos orando al Padre para que sane a una persona. Tú no los ves a los discípulos. Leas el libro de los Hechos a ver si tú ves a Pedro. Padre, por favor, ora, pon tu mano sobre libéralo. No, ellos tomaban la iniciativa de hacerlo, porque ellos sabían que ellos tenían el poder. Nosotros, o mejor dicho, los religiosos, tú ves que le ponen la mano a un enfermo y empiezan a suplicarle a Dios que haga algo. Pero no se atreven a demandar de que sea hecho. Jesús le dijo a los discípulos, y pondrán las manos sobre los enfermos y se morirán. Ok. Las personas que oran por los enfermos, estoy hablando de cristianos, tienen esa conciencia de que sanarán. Si la tuvieran, no le pidieran al Padre. Usarían el nombre de Jesús y estarían convencidos que esa palabra no cae por el suelo. Pero hemos sido programados religiosamente a pedirle a Dios cosas que ya tenemos. Ya Cristo nos libertó.
Ya Cristo nos sanó. Él no va a morir nuevamente por nosotros. Ahora a nosotros nos toca apoderarnos de lo que ya está hecho por Él. No hay que pedirlo. Ahí se caen los argumentos eso de la soberanía de Dios. Dios lo hace si Él quiere. No es que Dios no tiene que hacerlo, ya Él lo hizo. Si tú pides salvación a Dios y te arrepientes, Dios no puede hacer uso de su soberanía para decirte, no, a ti no te voy a salvar porque no me da la gana. Porque si tú has llenado los requisitos y has venido a través de su Hijo y has aceptado el sacrificio de Jesús, Dios no se puede negar. Y no estoy violando su soberanía. Lo que estoy estableciendo es su integridad. Amén. Hoy tenemos muchos por ahí predicando tonterías y robándole la fe a la gente. Porque cuando le dicen a las personas que Dios hace las cosas si Él quiere, pues entonces las personas empiezan a mendigarle a Dios. Aparte de que no conocen su voluntad. ¿Dónde usted va a encontrar la voluntad de Dios? Aquí. Aquí está plasmada la voluntad de Dios. Y cuando tú la conoces, no tienes que suplicarle a Dios, sino apoderarte de la verdad que está aquí. Estudia el libro de los Hechos completo. Y fíjese, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan oraron a Dios, Padre, para que Dios sanara a una persona. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían el poder. Cosa que la iglesia, lamentablemente por la ignorancia, no lo sabe. Y por las malas enseñanzas que hoy en día se dan. ¿Ok? Entonces ya estamos establecidos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, pregunto. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó de qué? No lo hablen todos a la vez, por favor. Yo no lo puedo entender. ¿Lo creó del polvo de la qué? No, pues ahora sí hablaron un disparate. Yo los conduje a eso, pero debieron quedarse callados ahora. Porque no fue del polvo de la tierra que Dios creó al hombre. Dios formó el cuerpo del hombre de la tierra. Pero el hombre salió de él. Un soplo de vida, neuma, espíritu. Para que ustedes vean una cosa tan sencilla como esa, ustedes cayeron redonditos. Eso les pasa por no leer bien. Yo no fui hecho del polvo de la tierra. Yo fui creado un espíritu. Lo que fue creado del polvo de la tierra fue el cuerpo. Por eso, cuando la persona muere, ¿a dónde va a parar? Al polvo de la tierra. El cuerpo. Pero el espíritu va a donde escogió ir. O al cielo o al infierno, una de las dos, porque no hay, eso de que está dando vueltas por ahí, eso no existe. Búsquese Génesis 2:17. Vamos a empezar este año estableciendo nuestras vidas en la palabra. Amén. Ustedes necesitan conocerse a sí mismos. Ustedes necesitan conocer lo que ustedes poseen. Lo que pueden hacer. ¿Me avisan cuando estemos ahí?
Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo comenzó la cosa? ¿Por qué tuvimos que ser salvados? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirá. Ahora, Adán obedeció. No. Comió y murió instantáneamente. Entonces, esto es contradictorio, ¿verdad? Porque debió haber muerto. Pero no tiene ninguna contradicción. Porque Dios se refería a la muerte espiritual, que es separación de Dios. Y eso fue lo que pasó. Cuando Adán pecó, fue separado de Dios. La vida de Dios que fluía a través de él, se fue de él. Ahora él en su espíritu siguió vivo. Dice la Escritura que después que él concibió a Set, a los 103 años, duró hasta 930 años. Eso se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 4. Dice, fueron los días de Adán después de engendrar a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que después que engendró a Set, duró 800 años más. Y si tú le restas a 930, 800 años más, pues te quedan 103, que ahí fue, a esa edad fue que él engendró a Set. Él no murió instantáneamente físicamente, él murió espiritualmente. Por eso cuando Dios fue al huerto, dijo, ¿dónde estás tú? Hubo separación. Eso mismo causó, o eso mismo pasó, cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, porque me has dejado. Porque el pecado crea separación de Dios. Y Jesús cargó nuestros pecados. Y al cargar nuestros pecados, hubo una separación del Padre a Él. Gracias a Dios que después de todo eso fue restaurado. Pero en ese momento Él estaba llevando tu pecado y aparte de tu pecado estaba llevando tu enfermedad. Y cuando tú comprendes eso y eso está revelado dentro de ti, tú no te conformas con estar enfermo. Tú no te atreverías a decir, aquí estoy yo como Dios quiere. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que te apoderes de la salud que Jesús proveyó a través de su sacrificio. Pero tenemos un sinnúmero de cristianos que ellos se apoderan de sus enfermedades. Óyelos hablar. Mi padecimiento es este. Mi enfermedad es este. Y siempre están hablando de esa bobería, por eso es que se apoderan de ella y no salen de ahí. Eso no es un lenguaje de un cristiano. Si tú tienes esa forma de hablar, no, porque mi padecimiento es esto, porque mi diabetes, porque mi reuma, mi artritis, mi esto, pues eso es tuyo. Tú lo estás diciendo con tu boca. Te has apoderado, tu mente está programada que eso es tuyo. Y aunque hagas oraciones bobas, sigue siendo tuyo. Porque tú no puedes contradecir, orar a Dios por una cosa y contradecirlo con tus palabras. Yo sé que esto a los religiosos no le cuadra, porque ellos viven por lo que sienten, por lo que ven.
Lo sensorial es lo que gobierna sus vidas. Se supone que lo sensorial no es lo que gobierne tu vida, es el espíritu. Andar en el espíritu y no satisfagas los deseos ¿de quién? De la carne, que es de los sentimientos, de los sentidos. Eso te lo enseña la Escritura, que andes conforme al espíritu. Porque si tú andas conforme a los designios de la carne, te conviertes en un animal irracional. Los animales se dejan ya por los instintos, aunque muchos animales son más razonan mejor que muchas personas que yo conozco. Sí, sinceramente, son más inteligentes que mucha gente que yo conozco. Hay gente que actúa como animales. En estos días yo he estado oyendo testimonios que verdaderamente que han tocado mi corazón y me han hecho ver muchas cosas de personas que a causa de los regímenes estos comunistas sufrieron de torturas, pero unas torturas ¿tú te imaginas que te saquen una uña de los pies y te la arranquen? Imagínate que saquen las 10. Algunas personas los mojaban y le ponían electricidad por los testículos, y a algunos le quitaron los testículos. Ahí es a sangre viva. Y esos son los que estos idiotas, porque no le puedo llamar de otra forma, defienden a esos torturadores. He oído gente ahí, ¿y por qué sacaron a Maduro de esa manera? Lo debieron sacar muerto. Gente así no vale nada. Ay, pastor, no hable así porque hay que tener misericordia. No, Dios no tiene misericordia de esa gente. Si usted cree que Dios piensa, ay bendito, que es cierto, no. Cuando son gente asesinas, crueles. Pero ese no es el mensaje. Vamos a volver aquí. Ese es un aperitivo. Pues si aquí hay algún izquierdista de esto para fastidiarle la cabeza. Bueno, le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque si no morirían. Pero sin embargo no murieron físicamente, murieron después. Aquí dice en Génesis capítulo 5, verso 5, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. ¿Tú sabes lo mucho que debe haber fastidiado ese Adán? Ahora, yo lo que quiero establecer aquí es que la realidad de que la sentencia que Dios le dio de que moriría no le estaba hablando a su carne en sí, está hablando a su espíritu. Y hay una versión que dice: muriendo morirás. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Mejor dicho, si Adán no hubiese hecho lo que hizo, nosotros seríamos eternos con un cuerpo glorificado. Pero todo eso Adán lo perdió. Ok, vamos a ver cómo Dios creó al hombre, para establecerlo también, para que no me vaya a contestar de que lo hizo del polvo de la tierra. ¿Ok? Mire cómo dice Génesis capítulo 2 y verso 7. Entonces Jehová dio forma. Diga forma. ¿Ah? Forma no es lo mismo de que ahí no está diciendo creó, ahí dice que lo formó. Lo cogió del barro, así hizo el cuerpo del hombre y así lo creó. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, y esa palabra aliento es la palabra neuma, que quiere decir espíritu de vida. ¿Se acuerdan que Jesús
sopló a los discípulos antes de subir al cielo y le dijo, recibí el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Así Dios se manifestó. Dicho sea de paso, ninguno de los discípulos, ninguno, era nacido de nuevo. Ni Juan, ni Santiago, ni Pedro. Ellos fueron nacidos de nuevo cuando resucitaron juntamente con Cristo. Jesucristo fue el primogénito de entre los muertos. Y no está hablando de muertos físicos, porque anterior a él mismo resucitó personas, ¿sí o no? Está hablando espiritualmente. Fue primogénito entre volver otra vez a tener una comunión genuina con el Padre. Porque como le dijo ahorita, el pecado separó a Jesús de su Padre. Por eso él dijo, ¿por qué me has desamparado? Al llevar nuestro pecado. ¿Ok? La palabra dice que aquel que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú le preguntas a los cristianos, ¿tú eres justo? Ay, yo no soy justo, yo soy pecador. Pues conviértete a Cristo. Hasta pastores usted los oye predicando diciendo que son pecadores. Y si tú tienes una mente de pecador, que eres un pecador, tienes el 99% de pecar. Porque tienes la justificación y tienes la debilidad, porque ese está programado a eso. Soy pecador. Dios sabe que soy pecador. Y cuando tú te haces esa idea, como dicen algunos, Dios sabe que la carne es débil, pero Él te dice que no vivas conforme a ella. No lo uses para tratar de justificar lo sinvergüenza que tú eres. Usted fue justificado, usted fue hecho justo. Y esas mismas personas que dicen, no, nosotros somos pecadores, yo no soy justo. Tú le preguntas, ven acá, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Tú crees eso? Sí. ¿Eres justo? No. Para que tú veas, yo te voy a decir una cosa. Tu sistema, tu victoria en este mundo depende de tu sistema de creencias. Lo que tú creas de ti, lo que tú creas que Dios ha hecho por ti, donde tú creas la posición que tú tienes en Cristo, de eso depende. Si tienes una mente religiosa, estás fastidiado. El diablo va a jugar contigo. Por eso es que tenemos tanta gente que son cogidas de idiotas. A Martínez no le gusta que yo diga esas palabras, pero no hay otra forma de decirlo. Que los manipulan para sacar del dinero. Tratan de hacer trueques con Dios para que Dios cumpla lo que ya prometió. Por ejemplo, si yo te digo a ti que pactes con Dios para que Dios sane a un familiar tuyo o a ti o para que te conceda tal cosa, pues estoy diciendo que la promesa de Dios hay que comprarla. Ellos no te lo van a decir así. Hello. La sanidad de mi cuerpo yo no tengo que comprarla con un pacto, ni con sellar ninguna palabra. La palabra es viva. Eso se lo inventó uno que quería sacarle el dinero a la gente del bolsillo. Como en este mes, muchas iglesias están por ahí pidiendo las primicias. De 7 fiestas que hay, que se celebraron en el Antiguo Testamento, que señalaban a Jesús, ellos celebran más que la que les deja dinero. Esa es una manera de coger de idiotas a la gente. Pero como la gente no estudia, la gente no tiene conocimiento, pues ellos caen
Entonces tratan de comprar a Dios. No se lo dicen de esa manera, pero tratan de que, trayendo una ofrenda de pacto, Dios va a cumplir su palabra. Tratan a Dios como si Dios fuera un prostituto, que sin dinero, como dicen por ahí, no tique, no laundry. Pero mucha gente cae. Hello. Yo sé que esto le cae. Bueno, por eso me sacaron de la televisión. Porque le decía las verdades en la cara. Que sigan con eso, de tarde o temprano le llegará el día. Porque el que abusa del pueblo está tratando de abusar de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo se le presentó a Pablo, le dijo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Hello. Lo que traten de hacerte a ti, se lo están haciendo a Jesús. Y todo eso está apuntadito a las veces que la gente los manipulan para sacarle el dinero del bolsillo. Pero vamos acá. Ok. Leímos en el capítulo 2, verso 7. Ok. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra aliento es la palabra neuma. Igual que la palabra que es para alma es suke. De ahí es donde sale la palabra psicosomática. Hay gente que su enfermedad es solamente mental. No es física, es mental. Y a eso se le llama una enfermedad psicosomática, que es producto solamente de la mente. Se supone que usted tenga una mente renovada y usted no acepte ningún pronóstico de enfermedad. Se supone que sea así. No, que usted tiene tal cosa, que usted es esto, que usted es lo otro. Y usted dice, sí, soy eso. Ese es mi padecimiento. Y usted lo acepta y usted vivirá toda la vida con eso, porque eso es lo que usted ha aceptado, usted lo ha recibido, usted lo cree. Y conforme a lo que usted cree, te será hecho. Pero cuando te dan un diagnóstico así tú dices, no, en el nombre de Jesús. Ahora, yo te voy a decir una cosa, esto no es una varita mágica. El cristianismo no es tú coger las escrituras como si fuera un catálogo cuando lo necesitas. Tú tienes que vivir para Dios. Tienes que mantener una relación con Dios. Muchos cristianos no tienen ninguna clase de relación con Dios. Solamente una relación litúrgica. De venir a la iglesia, cantar, oír un sermón, irse para casa y vivir el resto de la semana como si no conocieran a Dios. Y vienen a la iglesia, viene un predicador que los agita, los emociona, brincan y saltan, salen iguales. Usted tiene que tener conocimiento de quién es usted. Una de las cosas que me llamó a mí la atención antes de ser cristiano, a mí me dieron un tratado que decía, ¿quién eres tú? Y con el título nada más yo empecé a pensar, ¿quién soy yo? Después del tiempo fue que acepté a Jesús, pero eso me trabajó. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito de vivir? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Uno de los propósitos del cristiano es multiplicarse.
La mayoría de los cristianos no están viviendo eso. A ellos se les ha programado venir a la iglesia a buscar bendición. Algunos vienen a la iglesia por condenación, con miedo de irse al infierno. Pero Dios no desea eso. Dios desea que tú vengas a la iglesia por Él. Que vengas a la iglesia a recibir su palabra para ponerla en práctica. Déjeme decirle una cosa, hay cristianos que viven más infeliz. Hay pecadores que viven mejor que ellos. Con su manera de pensar tal vez positiva. Pero tenemos cristianos dentro de la iglesia que viven infeliz. Viven oprimidos. Viven aborrecidos. Y mayormente todo es por falta de conocimiento. Cuando yo vine al Señor, en la iglesia donde yo me convertí, lo más que se hablaba era de pelo, de bigote, de vestimenta. Allí nunca me enseñaron quién yo era en Cristo. Una vez era un segundo piso, y yo estaba subiendo las escaleras y venía reprendiendo al diablo. Porque había recibido un libro de Kenneth Hagin, que me lo enviaron del ministerio de Gigi Ávila, que él los vendía. Y yo venía por la escalera, después de haber leído ese libro que hablaba de la autoridad del creyente. Cuando yo lo leí, fíjate, yo tengo autoridad en Cristo. Y venía por la escalera ahí. ¿Sabes qué? Cuando subí y entré por la puerta, me mandaron a arrodillarme en el altar para que me arrepintiera. ¿Quién era yo para reprender? Y yo, después del tiempo, yo dije, wow, donde yo estaba metido. Y así hay muchos creyentes que ellos mismos se ven débiles espiritualmente, se ven incapaces. Por eso es que cuando se ven así, aparece cualquier mandulete diciendo, yo tengo un manto, yo tengo una unción especial, yo soy el ungido para estos tiempos, yo soy esto. Ellos se postran ante esa persona y crean codependencia de esa persona. Ese es el ungido. Dios no nos llamó a eso. Mi deber es que usted se vea como Dios lo ve. Y el mismo que está en mí es el que está en ti. Y Él es el que hace las obras. Yo no me puedo proyectar de que yo tengo algo especial de Dios y ustedes no tienen nada. Ustedes tienen que depender de mí, porque yo soy el de la unción, yo soy el del manto, yo soy el de la cobertura. Ustedes tienen que estar bajo mi cobertura. Eso es invento de la gente. Ni Pablo ni ninguno de ellos andaban diciendo esas tonterías. Pero esa es la orden de hoy en día. Hubo una persona que me escribió, me dijo, pastor, yo quisiera que usted me diera cobertura. Porque cuando hay reuniones así de pastores y eso, lo primero que me preguntan es bajo qué cobertura yo estoy. Qué fácil decirle, yo estoy bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son mis coberturas. Pero muchas de esas coberturas es buscando tu cartera. Muchos dicen por ahí, si tú quieres mi cobertura, tienes que ofrendar a mi ministerio. Ahí te das cuenta de que son unos lobos rapaces. Pero mucha gente por ignorancia se somete a eso. Ay, yo quiero la cobertura. Sí, yo no doy cobertura a nadie. Yo no soy quien para estar dándole cobertura a nadie. Una cosa es usted pertenecer a un concilio y pertenecer a él, pero eso de que
Yo te voy a dar cobertura. ¿Y quién eres tú? En el momento que yo tenga hambre, ¿tú me vas a dar comida? En el momento que yo tenga que pagar la casa, ¿tú me vas a pagar la casa? O la cobertura nada más es para que gimme, como decían cuando se jugaba, ¿acuerdas cuando decían gimme, cocopa? Gimme, pa. ¿Cuántos jugaron eso? ¿Ah, verdad que sí? Todo es para ellos. Para tener su cuenta de banco virada, millones. Yo voy a decir una cosa, ninguno de los discípulos de Jesús eran millonarios, ninguno. Todos murieron sin nada. Y a todos los mataron. Hoy la fiebre es de ser apóstol. Tú no perteneces al movimiento apostólico y profético. No me interesa, eso es un disparate. Que Peter Jones se sacó eso y a mí no me interesa, a mí no me vengan con esa bobería. Vamos otra vez aquí. La Biblia, la versión actual dice, entonces Dios tomó el polvo, tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre y luego sopló en su nariz con su propio aliento y le dio vida. Nosotros, los creyentes, hemos nacido de Dios. Usted nació físicamente de su madre y su papá, pero cuando vino a Jesucristo, usted nació de Dios porque se le fue dado un espíritu nuevo. Usted fue hecho una nueva creación. Eso tiene que estar metido entre cuero y carne, como decía don Cholito. ¿Ok? Mire cómo dice Job. Búsquese Job 33:4. ¿Están aprendiendo algo? Esto es mejor de que usted esté brincando y saltando y gritándome, predique, pastor, predique. Mejor que usted tenga conocimiento. Y cuando usted tiene este conocimiento, te vas a dar cuenta que muchos disparates se predican hoy en día. Usted tiene que vivir la realidad de la palabra, que dice Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué? Me dio vida. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y en Job 32:8 dice, ciertamente hay en el hombre, hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Somos un espíritu. Tenemos un alma que necesita ser renovada conforme a lo que está escrito. Esta mañana yo le estoy renovando su mente a que usted se vea como dice la Escritura, porque usted necesita verse así. Por eso cuando Pablo, mejor dicho, Pablo no Jesús, estuvo ante Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo lo recibió de una manera natural. ¿Cómo es posible, siendo yo viejo, voy a nacer de nuevo, entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Pero Jesús no estaba hablando de eso, de su cuerpo. Estaba hablando de su espíritu. Tienes que nacer de nuevo.
Y él era una persona religiosa que tenía conocimiento religioso porque era un príncipe de la sinagoga. Sin embargo, no tenía revelación de lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús se estaba refiriendo a su espíritu y él estaba refiriéndose a su cuerpo. Tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, que es tu cuerpo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nosotros hemos sido nacidos del espíritu. Diga, yo soy un espíritu. Tú sabes, una de las cosas que Jesús tenía bien claro era quién era. Por eso podía decir yo soy. Es una palabra poderosa, yo soy. Ok, esto no lo busquen. En Juan capítulo 20, verso 22, no lo busquen porque se lo voy a citar. Y habiendo dicho esto, sopló Jesús a los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora búscase en Romanos capítulo 5 y verso 12. Vamos a ver algo bien importante aquí. Hay gente que cuando se le habla de salvación solamente piensa que voy a ser salvo del infierno y voy para el cielo. Pero hay mucho más. La palabra salvación es la palabra soteria e implica un sinnúmero de cosas. Significa liberación, preservación, sanidad, provisión. Todo eso está encerrado en esa palabra. Hace unos días, muchos de ustedes le desearon felicidad y próspero año nuevo a la gente, ¿verdad que sí? Y muchos de los que están en contra de que los cristianos prosperen, lo dijeron automáticamente. Romanos capítulo 5, verso 12. Miren lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Fue la separación de Dios. Por el pecado entró la separación del ser humano a Dios. Y la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Y por eso que todos pecaron, porque por causa de su naturaleza. Cada persona que nacida en este mundo tiene que llegar el momento que tiene que cambiar su naturaleza. El cristiano ha cambiado su naturaleza. El problema no está en que cambió su naturaleza. El problema está en que no ha cambiado, no ha renovado su mente conforme a ese milagro que fue hecho en ellos. Y siguen pensando como están programados, como vinieron del mundo. Tú tienes que empezar a renovar tu mente y verte como la naturaleza nueva que eres en Dios. Eres hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Fuiste resucitado juntamente con Él y fuiste sentado en lugares celestiales. Pero eso algunas veces los hermanos le dicen amén, pero no se lo aplican. En el momento de la verdad no se lo aplican. Cuando el diablo le viene con engaño, no lo aplican. Y tratan de usar las herramientas que usaban en el mundo, porque su mente no está renovada. Tienen un espíritu nuevo con una mente vieja. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar, verte como Dios te ve. Dice, la muerte entró por un hombre, y este hombre fue Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres.
De Adán para acá todos empezaron a nacer muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, separados de Dios. En la versión actual dice de esta manera: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así el castigo del pecado apareció la muerte en el mundo. Y todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Quiere decir que estamos muertos espiritualmente cuando no tenemos a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, tú tienes vida y vida en abundancia. Eso fue lo que Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida, el Zoe de Dios. Vida en abundancia. Algunas veces eso lo leemos y pensamos, Dios vino para que tengamos, para que seamos millonarios, para que tengamos. No, está hablando de cosas espirituales en ese sentido. Dios bendice a sus hijos con cosas materiales. Eso no tenemos duda. Pero está hablando, cuando habla vida en abundancia, está hablando de la vida de Dios. Es el Zoe de Dios, lo que hace que Dios sea Dios. Lo que lo hace eterno a Dios. Esa vida la recibiste tú. Tú eres eterno. El día que te mueras físicamente, seguirás vivo espiritualmente. ¿Ok? Tú nunca morirás. Ni aun los pecadores. Todos los pecadores también tienen vida eterna. Pero el problema es dónde la van a pasar. Cuando leemos de juicio final y que serán echados en el lago de fuego y azufre, ahí no está hablando de cuerpo, ahí está hablando de gente, el espíritu de aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Señor. Pero bueno, búsquese en Efesios capítulo 2. Yo le cité, perdón, yo le voy a citar el 17 de Romanos. El Romanos 5, el 17. Pero busquen el que le dije. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don y el regalo de la justicia. Usted necesita recibir el don de la justicia y saber que ante Dios usted es justo. Y justo quiere decir que usted ha sido perdonado de todos sus pecados. Y si Dios le perdonó todos sus pecados, ¿cuántos le quedan? Y justo no quiere decir perfecto. Porque mucha gente cuando oye la palabra justo piensan en perfección. No, está hablando de que eres justificado por el sacrificio de Jesús. Dios te declaró justo. Ahora tú necesitas empezar a caminar como justo. Todos tus pecados han sido perdonados. Amén. Ok, Efesios 2:1. Dice, y Él os dio, ¿qué cosa? Vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos restauró nuevamente con su Padre. Cristo vino a traer la paz entre Dios y el hombre. Y nos dio vida. Y la vida es
el Zoe. La palabra Zoe es la vida de Dios. Lo que hace que Dios sea Dios y sea eterno. Usted recibió la naturaleza de Dios. Déjeme decirle una cosa. El pecado no es problema para Dios, porque ya Dios suplió el perdón de los pecados. Y si la gente se arrepiente, recibe el perdón de sus pecados. Eso no es problema. El problema es que usted necesita nacer de nuevo y cambiar de naturaleza. Lo que no le deja a usted entrar al cielo ante la presencia de Dios sería su naturaleza. Pero ya eso Jesús lo resolvió. Pablo dijo algo que a mucha gente no parece, lo pasan por alto. Pablo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe, todavía estuviésemos en los pecados. Quiere decir que cuando Jesús dijo, consumado es, todavía no había sido hecho la redención completa. Porque si Jesús hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, todavía nosotros estuviéramos sentenciados bajo pecado. Pero Jesús venció la muerte y nos dio vida a nosotros. Por eso somos libres. Y usted tiene que tener una mentalidad de persona libre y no dejarse engañar por Satanás. Hace un tiempito hubo un movimiento de maldiciones generacionales y todas esas estupideces que le decían a los cristianos que lo que tenían, el problema que tenían era una maldición generacional y todo eso. Para ellos Jesucristo no hizo nada en la cruz. Y la gente se programaba a que tenía que recibir liberación, porque estaban endemoniados. Estaba hablando de cristianos, y esa era su mentalidad. Le estaban abriendo las puertas a Satanás, creyendo de que estaban endemoniados. Pues Satanás tenía las puertas abiertas para entrar y hacer lo que le da la gana en su mente. Pero cuando tú tienes renovada tu mente, yo tengo vida, no muerte. Yo tengo comunión con Dios. Tengo acceso a Dios. No necesito a ningún hombre que me lleve ante Dios. Yo puedo ir personalmente. Cuando el velo fue roto, abrió la puerta para que todos pudieran ir ante la presencia del Padre. Pero entonces hoy tenemos unos hombrecitos por ahí que cogen de zángano a la gente diciendo, no, porque yo soy el del manto. Ninguno de los discípulos habló de manto. Es un invento de la gente. La gente lo cree como no estudian. Ay, fulano tiene un manto. Otro día yo vi a una predicadora orando por otro, diciéndole, Dios te está dando, yo no sé cuántos mantos le estaba dando. Y dice, ¿tendría frío o algo así? Y todo eso es invento y lo profetizan. Yo voy a tocar unos días para hablar de lo verdaderamente y de lo que es una verdadera profecía, para que ninguno de ustedes se deje llevar por lo que oye por ahí. Porque hay muchos llamados profetas que son profetas de agua dulce, que lo único que profetizan es vanidad y manipulan a la gente. Y la mayoría de todas sus profecías no se dan. Pero el pueblo de Dios que no tiene conocimiento es bien fácil de manipular y de engañarlo. Son fáciles. Los otros días estaba yendo a uno de los rabacucos, de esos locos. Pero fíjate lo que estaba diciendo, me dieron ganas de reír, porque él dice que él le pidió o le pagó
a varias personas para que se hicieran los enfermos. Uno de ellos apareció con un sillón de ruedas, otro con otra clase de enfermedad. Entonces él vino y empezó a orar por ellos. Y según ella, la persona recibía sanidad y aquello se quería caer, decía la gente brincando, saltando, hablando lengua, y que si esto, que si lo otro. Y eran mentiras. Estaban programados, estaban pagados para que lo hicieran, para que simularan de que estaban enfermos. Lo hizo a propósito para hacerle ver de que mucha gente vive de emociones y son manipulables. Entonces después vino y oró por el que estaba en la silla de ruedas. Y se levantó y no tenía nada. Se levantó. Y empezaron gente a danzar y a hablar en lengua y a brincar y a saltar. Y todo era mentira. Y así es bien fácil manipular a la gente cuando viven de emociones. Anuncian, hoy tenemos un servicio profético y la gente va buscando. ¿Cuándo tú ves esto? Tú encuentras aquí de que los discípulos hicieron servicios proféticos. Pero la gente va a buscar a ver si Dios le habla. Si Dios, ¿tú quieres que Dios te hable? Empieza por aquí. Que te va a hablar en abundancia. No, yo quiero que sea un profeta, que me hable. Y que me diga que la casa viene por ahí, que el carro viene por ahí. Ayer puse yo un pedacito, porque yo no soporto al tipo pero no voy a decir ni quién es para que... Iba el mensaje profético para este año 26. Y yo dije, estoy seguro, pongo mi cuello en un picador de que va a terminar hablando de dinero. Empezó hablando de las cosas que iban a pasar, que es cierto, hasta que cayó ahí. Y yo dije, ya tú ves, muchacho, son predecibles. Siempre terminan en lo mismo. Van a venir muchas cosas malas, pero si usted, entonces le decía a la gente, si usted ha sembrado en este año y no ha recibido, este año sí va a recibir. Pero no puede dejar de seguir sembrando. Y la gente que da por necesidad no recibe nada. Si tú ofrendas, si tú diezmas, tratando de hacer trueques con Dios para que Dios te dé o te multiplique, tu motivación es equivocada. Todo lo que tú hagas lo tienes que hacer como para el Señor, por amor. Y Dios bendice, Dios multiplica, pero depende de lo que tú haces, porque Él mira el corazón. ¿Me estás entendiendo? Por eso yo le digo, mira, si tú vas a ofrendar para luego murmurar, cómetelo en hamburger. Compra Kentucky y me trae. Porque si tú crees que Dios te va a recompensar eso, la palabra dice que no lo haga por necesidad. ¿Sí o no? Cuando tú hagas un favor a alguien, no lo hagas tratando de buscar una retribución para atrás. Hazlo como para el Señor. Y Dios te lo recompensa. Pero el motivo de tu corazón es ahí donde está el problema. Si tú ofrendas en la iglesia o diezmas y lo haces con pesar, mire, mejor no lo hagas. A Dios no le agrada eso, a Dios le agrada que tú hagas las cosas por amor. Hello, porque ama su obra y estás consciente de todos los gastos que tiene una iglesia. Pero, están pidiendo una ofrenda.
Eso es murmuración. Amén. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Efesios 21, mejor dicho 2:1, ¿verdad? Efesios 2:5, un poquito más abajo, dice: aún estando nosotros muertos, diga muertos, en pecado. Ahora le está hablando a personas que están vivas físicamente. ¿De qué está hablando él aquí? Muertos espiritualmente. ¿Me entienden? Estando nosotros muertos, voy a añadirle espiritualmente, en pecado, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia soy salvo. Yo he recibido vida a través de Cristo, juntamente con Él. Por eso la palabra dice que nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales. Pero ¿cómo va a decir que yo resucité con Cristo y yo nunca he estado muerto? Yo estoy vivo físicamente, sí, pero espiritualmente tú estabas separado de Dios. Y si tú que oyes este mensaje o vas a oír este mensaje y no has aceptado a Jesucristo como Señor de tu vida y no has nacido de nuevo, tú estás muerto ante Dios. No tienes relación ni comunión con Dios. Ok. Y encontramos en la Escritura el relato de Nicodemo. Busqué en Juan capítulo 3. Déjame ver, ya se me ha ido. Déjame echarle al radiador un poquito de agua. Vamos a leer este pedazo para que ustedes vean este pasaje. Capítulo 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos. Quiere decir que era una persona que supuestamente conocía la Escritura, Pentateuco. ¿Ok? Era religioso, tenía conocimiento. Ellos eran los únicos que tenían el privilegio de tener las Escrituras para poderlas estudiar, o los pergaminos. Pero el pueblo no tenía eso. Para aquel entonces no existía nada de eso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y volvió y le dijo de esta manera: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, el agua es sinónimo de la palabra, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora él está hablando de cosas espirituales. Nicodemo lo estaba recibiendo de una manera carnal, racional. Dice, verso 7, no maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os digo, o si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas que? Y le enseñó y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros fuimos creados de la manera en que fuimos creados, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Así fue que Dios nos creó. Y nos bendijo y nos dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, soyuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y sabemos que el hombre ha tenido dominio sobre todas esas cosas. ¿Sí o no? Eso que acabé de leer ahora está en Génesis 1:27. Déjame ver una cosita un momentito aquí, porque ya se me fue el tiempo. No, todo lo que viene ahora tengo que voy a leer 3 escrituras más, si me dejan. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia y en su bondad para con todos que nosotros que ¿cuántos aquí han resucitado con Cristo? Ahora, te das cuenta de que no está hablando de muerte física, porque usted ha estado vivo físicamente. Está hablando de espiritualmente, y tenemos que aprender a leer las Escrituras y a discernir lo que está diciendo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue separado de su Padre y fue a tener al infierno, y de ahí el Espíritu Santo lo sacó. Y ahí resucitó, fue primogénito. Primogénito quiere decir el primero de entre los muertos. Y así fue el primero que fue nuevamente restaurado con el Padre después de haber llevado tu pecado. Y juntamente con Él tú también resucitaste. Y fuiste sentado, ¿dónde? Esa es tu posición. Tú estás sentado hoy aquí físicamente en la iglesia, pero tu posición, exacto, gracias. Tu posición espiritual es juntamente con Cristo. Estás sentado juntamente con Él. Ahora, eso está en tu mente.
Lo tienes metido en tu corazón. Mira, el diablo no te puede hacer que tú reniegues a Dios, pero te puede engañar. Él es padre de toda mentira. Si él logra hacerte ver de que tú eres un ñangarallití, tú vas a actuar como un ñangarallití y no vas a echarle mano a de todo lo que Jesucristo hizo por ti. Él va en busca de tu manera de pensar. Si él logra meter en tu mente una mentira, te tiene. ¿Cuántos cristianos tú nos ves sentados en las iglesias? Dios no me ama. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque no me has concedido esto. No te ama porque no te ha concedido un capricho tuyo. Y los mantiene así. Dios no me ama porque no me responde. ¿Y por qué tú sabes que no te responde? ¿Es que no será que tú no le estás creyendo? ¿Ah? Porque todo es posible para aquel que cree. ¿Qué pasa? Que a la gente le da trabajo creer. Porque yo estoy consciente de que no es fácil creer cuando tú tienes un dolor. ¿Ah? Pero tienes que creer. No te he dicho que si crees verás. La gente quiere ver para creer. No, es al revés. Primero crees y luego vas a ver. Y yo lo he visto en mi vida en muchas ocasiones. Y yo he tenido síntomas que algunas veces están hasta un mes fastidiándome. Pero me he mantenido firme. Y el día menos pensado, adiós, ¿y dónde está el achaque ese que yo tenía? ¿Ah? Se desapareció. Porque esto hay que perseverar hasta el fin. No es un ratito. Hay gente que cuando uno ora por ellos, ay, no me caí. Ay, no me pararon los pelos. Ay, no sentí frío ni calor. Ay, no, pues estás andando por los sentidos. Eso es lo que gobierna tu vida. Cuando a Smith Wigglesworth, mira para allá, Jebulo, le preguntaban cómo usted está. Y yo no ando por lo que siento, sino por lo que creo. Tenemos que aprender a andar por lo que creemos, no por lo que sentimos. Esa es la fe. Voy a un verso más, ¿está bien? Búscase Ezequiel capítulo 11. No, búscase el 36 mejor. El 11 está bien, pero búscase el 36. Me avisan cuando estamos ahí. Verso 26. 36, 26. Esto ya se cumplió en los creyentes. Si tú estás en Cristo y has recibido a Jesucristo, esto se cumplió en ti. ¿Ok? Y esto fue dicho mucho antes de que Jesucristo hubiese nacido en la tierra. Dice, os daré un corazón nuevo. Algo que usted tiene que comprender, que en muchos pasajes de las Escrituras, cuando habla del corazón, no está hablando del órgano que hace tum, 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 tum. ¿El tuyo hace tum, 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 tum? No está hablando del órgano, está hablando de tu espíritu. ¿Ok? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. No dice remendado, no dice un espíritu nuevo. Esa es la nueva criatura. Eso fue lo que Jesús le dijo a Timoteo, mejor dicho, a
a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de qué. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, oiga esto, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Te voy a dar un espíritu nuevo, y aparte de eso, te voy a, mejor dicho, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todo creyente, oiga esto bien que voy a cerrar con esto. Y si quiere, léase este libro. Y si no tiene para comprarlo, entre a YouTube, búsquelo, por Pedro Coto, búsquelo, que allí está y lo puede oír. No tienes que comprarlo, ni tienes que si no tienes tiempo para leer, o no te gusta leer, debería gustarte, pero bueno, lo tienes en audio, que no tienes excusa. Porque muchas de las cosas que hay aquí no me da tiempo para poder desarrollarlas. Y esto termina diciendo muchos pasajes de lo que tú eres en Cristo. ¿Ok? Lo que iba a decir. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor de su vida, escúcheme bien, y esto lo digo especialmente para las personas que han de ver esta grabación o me están oyendo. Toda persona que es nacida de Dios ya tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y esto es importante que lo sepa, porque yo al principio, cuando me convertí, yo oía a un predicador aquí famoso que decía que si tú no hablabas en lenguas, tú no tenías el Espíritu Santo. Y eso es un disparate. Las lenguas es un don, un regalo adicional a tu salvación. Primero eres salvo, eres resucitado juntamente con Cristo por medio del Espíritu Santo, y luego usted ora para recibir el don. Y el don es para hablar secretos con Dios. Como dicen en 1 Corintios capítulo 14 y el 12, en el 12 también habla sobre eso. Todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Otra cosa es que si tiene el don o no lo tiene. ¿Estamos claros? Porque cuando yo oí a ese predicador que decía que para ser de la verdadera iglesia tenía que hablar en lenguas, y yo no hablaba en lengua en ese momento, yo decía, pues estoy perdido todavía. Si Jesucristo viene, pues yo me quedo porque yo no hablo lengua. Pero las lenguas es un don adicional a tu salvación. Ya, si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, ya tú eres salvo. El Espíritu Santo creó en ti un nuevo espíritu y vino a residir en ti. Otra cosa es recibir la manifestación de hablar en otras lenguas, que es un lenguaje espiritual para tú tener una intimidad y una relación con Dios adicional. ¿Estamos? Es para edificación de tu vida. Es importante recibirlas, pero si no las has recibido, no, eres tan salvo como aquel que ya lo tiene. Amén. Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Aprendieron algo? Pues be blessed and be happy. Don't worry, be happy. Así cantaba uno y ahora está don't worry, be happy. Bueno, ¿quién le toca aquí?
La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Cotto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas: espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias. Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La Iglesia, La Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065. Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas: espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias.
Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La Iglesia, la Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Somos la Iglesia, la Familia de la Fe y te invitamos a nuestros servicios. Jueves, estudios de la palabra a las 7:30 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Para más información, favor de llamar al 787-786-9065. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.